Buenas noches, Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos en esta hermosa noche. Bienvenidos a nuestro programa, al estudio de la palabra de hoy jueves 4 de marzo. Sean todos bienvenidos, amén. Estamos comenzando a las 7:30. Estamos esperando para que todos puedan conectarse para comenzar nuestro servicio de estudio de la palabra, para terminar el estudio que hemos estado dando desde hace más de 4 jueves, desde el 28 de enero, y hemos estado hablando sobre un estudio sobre hemos sido creados para dar fruto. Y hoy tendremos, con el favor del Señor, estaré tratando de terminar lo que comencé la semana pasada, el jueves pasado. Sean todos bienvenidos. Wilson, Marla, los eché mucho de menos el domingo. Sabía que estaba en una actividad de la nieta. Dios me los bendiga. Carmen Olga, happy birthday, feliz cumpleaños, mi amada. Qué lindo que el Señor te me conceda muchos años de vida y que puedas ver las cosas lindas que Dios te ha prometido con tus hijos, con tus hijas y también con tu propia vida. Dios te bendiga. Naomi, Wilson, Marla, Dios me los bendiga a todos. Amén. Sean todos bienvenidos en esta noche. Y quisiera pues que darle la oportunidad para que busque su papel, busque su lápiz, amén, y busque su Biblia para que comencemos a prepararnos para la palabra de hoy. Si tenemos algún problema, por favor, si tienen algún problema en la conexión, me lo dejan saber. No sé si es que se va y vuelve, no sé lo que es, pero Dios me los bendiga. Estaremos tratando de que no haya ninguna interrupción, pero si la hay, me lo permiten, me lo dejan saber. Estamos desde mi habitación, estoy aquí en mi oficina, amén, y pues sé que no sé si es que a veces el internet tiene algún poco de problema, no sé, pero estamos aquí. Dios me los bendiga, Evelyn Romero, Abraham y Jackie. Dios me los bendiga a todos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Noche linda, noche especial que Dios nos regala para estudiar su palabra. Y qué hermoso que la podemos estudiar, amén, la podemos aprender, la podemos memorizar y nos podemos preparar para la venida de Cristo con un fundamento firme que se llama su palabra. Así que vamos a orar, amén, vamos a orar en unos minutitos, vamos a orar. Busque su Biblia, su lápiz, todos ustedes, busque también un papel para que comience a anotar y que podamos todos aprender y crecer. Hoy quisiera hacer una oración por nuestro hermano, por la familia de nuestro hermano José Rivera. Su hermano Jorge Rivera está entubado en Puerto Rico en intensivo. La hermana de José Rivera, Santa, le dicen cariñosamente, tiene cáncer. Y quisiera también orar por el papá de nuestra hermana Aida, Antonio Rivera, que está en intensivo en Puerto Rico. Queremos ponerlos en oración, amén, para comenzar nuestro culto en esta noche, pero sin olvidar orar por aquellos que hemos prometido orar. Nuestra hermana Sonia, hablábamos el martes y oramos por ella el martes. Nuestra hermana Sonia Pomales, pues perdió su hermano, murió este domingo a eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, murió su hermano repentinamente. Hemos estado con ella, sabemos que Dios es su consolador y pensamos y esperamos que Dios la siga consolando con la misma consolación que nosotros hemos recibido, la estamos consolando. Y sé que no es fácil, pero Sonia, estamos orando por ti. El cuerpo del hermano lo van a pasar a Boston, Massachusetts, así que no va a estar aquí, no, la iglesia no va a tener ningún tipo de contacto, pero cuando acuerden, oren por la familia de nuestra hermana Sonia Pomales, y si tiene su teléfono, llámele, dele un mensajito y dele una palabra de aliento, amén. Así que iglesia, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro servicio. Envío palabras sobre nuestro hermano José Gómez, amén. Elizabeth Gori, Dios te bendiga. Me le das un abrazo a nuestro hermano José Gómez y a tu hijo y a tu niña, que no los he visto, que Dios me los bendiga mucho, amén. Sabemos que Dios es fiel y que Él tiene cuidado y que Él está sanando y restaurando las vidas. Así que oramos, iglesia amada, y me acompañas en esta oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, como dijo esa oración que dijo tu Hijo Jesucristo, santificado sea tu nombre. Tú eres Dios soberano, tú estás sentado en tu trono, Señor. Y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos que tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, sempiterno Dios. Y que tú tienes cuidado de aquellos que te aman. Y aún de aquellos, Padre mío, que se han desviado. Tú también los cuidas, Padre, porque como dice tu palabra, el sol sale para buenos y malos. Tú eres un Dios justo y un Dios poderoso. Tú eres un Dios sanador y un Dios que no miente. En ti no hay sombra de variación. Así que, Padre, en esta noche nosotros como pueblo nos unimos para orar por Sonia Pomales y toda su familia, por tu consuelo sobre su vida en esta hora y sobre las familiares de Sonia Pomales, sus hermanos, sus sobrinos, todos aquellos que han sido impactados por la noticia de esta muerte. Hoy te pedimos, Padre, que traigas aliento a ella y que así como adoró el domingo, la cubras con tu amor y la fortalezcas en la mujer interior. Te pido, Padre, por Antonio Rivera, el papá de nuestra hermana Aida. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que en este momento donde esté en intensivo sea tu Espíritu Santo trayéndole palabras, sea, Señor, tú redarguyendo para que él, Padre mío, reconozca la bondad tuya en la tierra de los vivientes. Tócalo, ministrale a su vida y en el hospital, Padre, háblale. Y si todavía no te ha conocido, Padre, yo te suplico que no parta de este lugar sin hacer un compromiso de vida eterna contigo. Padre, igualmente el hermano de José Rivera, Padre mío, en esta hora Jorge Rivera en intensivo, envío tu palabra de salvación y de sanidad sobre ese cuerpo, Padre, igualmente sobre Santa. Padre mío, tú eres el que tienes todo el dominio y el control. Yo te suplico que por cuanto el libro de Hechos dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, todos estos familiares que tal vez aún no te conocen, yo te suplico, Padre, que tú te les reveles para que conozcan quién es nuestro Dios. Hoy más que nunca, Padre, guarda tu pueblo. Señor, guarda el remanente fiel, guarda aquellos, Señor, que están esperando un milagro tuyo, Señor. Dales la paciencia para esperar, pero la fe para creer que lo que tú has prometido lo harás. En esta hora yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y quisiera que vayas conmigo rápidamente porque quisiera aprovechar el tiempo al libro de Proverbios. El libro de Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 11. El libro de Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 11. Estamos leyendo y estamos hablando sobre 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. Y hemos estado hablando por más de 5 jueves acerca de la palabra fruto. Hemos sido creados para dar fruto y que nuestro fruto abunde, abunde. Amén. Y estamos hablando sobre esto, iglesia, porque el fruto es lo que se ve en el creyente. El creyente puede hablar muchísimo de Dios y de todas esas cosas, pero si el fruto no habla por él, la gente no creerá al Dios que tú le sirves. Por eso la palabra dice, por el fruto, por los frutos los conoceréis. ¿Y cuál es ese fruto, iglesia? El amor que dice Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad. Iglesia, contra tales cosas no hay ley. Hay un fruto que está sembrado porque viene a través del Espíritu Santo. Y ese fruto, el Espíritu Santo en nosotros quiere producir en nosotros el fruto para la gloria y la honra del Señor. Y yo quiero hoy hablarte sobre la sabiduría. 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. Es algo tan importante porque el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7
dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo temo a Jehová, si el Espíritu Santo está dentro de mí, hay una cabida para moverse Dios de una forma tan especial, trayendo sabiduría. Sabiduría para conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Sabiduría para entender su palabra. Sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría para reconocer quiénes somos en Él. Sabiduría para mantenernos firmes. Sabiduría para reconocer la palabra. Sabiduría para reconocer la voluntad de Dios. Necesitamos la sabiduría. Y hay una gran diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia, iglesia, nacemos con ella. Nacemos con ella y en el proceso de nuestro crecimiento la comenzamos a ejercer. Y según por eso mucha gente en diferentes tipos de países como Corea, China, ustedes ven niños prodigios, niños que tocan el piano a los 3, 4 años, niños que leen, tantas cosas que suceden porque los padres han entendido esto y están dándoles de comer cosas que ellos puedan aprender en su temprana edad y los están ejercitando y ejercitando su inteligencia. Pero la sabiduría mana de Dios. Y es una sabiduría que me enseña que yo dependo de Él para todo. Es una sabiduría que emana con el temor que yo le tengo a Él, la reverencia, el respeto a esa santidad. Esa sabiduría emana de Dios. Santiago, que lo hablábamos los otros días, Santiago, si no me equivoco, 3 o 4, perdóneme, no lo tengo aquí, lo he escrito todo, pero ese no lo escribí. Santiago capítulo 3, le digo ahora, Santiago capítulo 3, amén, Santiago 3, capítulo 3 dice que hay dos tipos de sabiduría, Santiago capítulo 3, ¿ok? Y habla de la sabiduría diabólica y de la sabiduría que es de lo alto, que es de Dios. Y eso se encuentra en Santiago capítulo 3, 14 al 17, y dice, pero si tenéis celos amargos, Santiago capítulo 3, del verso 14 al 17, Santiago 3, 14 al 17, y dice, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, iglesia, pura, después pacífica, después amable, es benigna, es parte del fruto del Espíritu, iglesia. Es llena de misericordia, es llena de buenos frutos. Esa sabiduría tiene buenos frutos, por eso la necesitamos. Sin incertidumbre y lo más importante, iglesia, es tan pura que no tiene en ella hipocresía. Y hay que entender eso, iglesia, la necesidad de tener sabiduría, reconocer las cosas del Espíritu. La sabiduría nos enseña a manejarnos de una forma afable, con dominio propio. La sabiduría nos enseña a responder. La sabiduría nos enseña a aconsejar. Es bueno la inteligencia porque nacimos con ella. Cada vez que leemos libros, vamos a la universidad, a la escuela, estamos aprendiendo. Pero esa sabiduría, que es esa que interlaza con la inteligencia, pero que es más fuerte, es la que le da el balance a nuestra vida para hacer las cosas correctas conforme al corazón de Dios. Y yo quiero ir a Proverbios capítulo 2, del 1 al 11. Proverbios 2, del 1 al 11. Y quiero leerlos con ustedes. Proverbios 2, del 1 al 11. Dice así, escúchalo, iglesia. Proverbios 2, del 1 al 11. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría
si inclinares tu oído a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué importante, iglesia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y es bien importante este versículo. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La discreción te guardará, iglesia. Serás discreto, hablarás correctamente, no hablarás por emociones, no dirás las cosas por decir. Pensarás antes de hablar y te preservará. Y vuelvo a repetir, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, cambia nuestros deseos, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras motivaciones y produce vida y poder espiritual. Pero para poder lograr esto, tenemos que permitir que el Espíritu Santo de verdad nos guíe, como dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, del 13 al 14, nos guíe a toda verdad y nos enseñe más acerca de Jesús. El Espíritu Santo nos va a ayudar a deleitarnos en seguir los mandamientos de Dios. Proverbios leímos, acabamos de terminar de leer Proverbios 2 del 1 al 11. Léalo, iglesia, porque estamos hablando y terminando esta serie de programas sobre hemos sido creados para llevar fruto y estamos terminando con 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. ¿Por qué la necesitamos? Y como dice nuestra hermana Lucy, la sabiduría, por eso es que dice aquí, cuando la sabiduría entra, la ciencia es grata, la discreción te guardará, pero también dice, hallarás en el 5 el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, como dice nuestra hermana Lucy, se encuentra en su palabra y su palabra revelada. Amén. Así que ahora vamos a poner 8 cosas que trae la sabiduría espiritual. Y la semana pasada, jueves, nosotros dimos 3 de ellas, si no me equivoco 3. Y quiero volverlas a repetir para dártelas completa hoy, sin parar, para que las escuche. Una de las cosas que trae la sabiduría espiritual, número 1, un nuevo entendimiento de uno mismo. Y esto está, o sea, el versículo que estamos utilizando para esto es Romanos 12:3. Romanos 12:3. La sabiduría trae un nuevo entendimiento de mí misma. Una apropiada conciencia de uno mismo que es crucial para un desarrollo equilibrado de la vida. O sea, sin ese entendimiento de mí mismo, estoy sujeto a ilusiones cuando tenemos un concepto incorrecto de nosotros mismos. Es decir, un concepto tal vez demasiado alto o un concepto demasiado bajo de nosotros mismos. Lo que necesitamos es el punto de vista de Dios de nosotros mismos. Y en Romanos 12, verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
¿Sabes, iglesia? Cuando hay sabiduría en nosotros, nosotros entendemos quiénes somos. Tengo un entendimiento de mí misma. No pienso más alto de mí que lo que debo de pensar, ni tampoco más bajo de mí, sino que tengo ese conocimiento real, que es lo que Dios me ha dado a través de su palabra, y entiendo quién soy yo en él. Una de las personas clave, que sabemos que es lo único clave, es Jesucristo. Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo. Y fue un ejemplo tan y tan especial que cuando habla en Juan capítulo 13, que le lavó los pies a los discípulos, él tenía un entendimiento de sí mismo. Y dijo, y dice la palabra, ahí dice, en Juan capítulo 13, y sabiendo Jesús quién era, a dónde iba, y que volvía al Padre, se ciñó, se quitó su ropa, se ciñó con una toalla y se dobló y lavó los pies. Cuando tú tienes un entendimiento de quién tú eres, nunca más caminarás en orgullo ni arrogancia, sino en humildad. Porque el entendimiento de mí misma me hace ser humilde, porque reconozco la santidad de Dios, el poder y la grandeza de Dios, y que como yo, siendo tan insignificante, Dios tomó ese tiempo para mirarme, escogerme, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros, y los escogí para que llevéis fruto, y mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Es una grandeza y una bendición. Por eso, iglesia, el orgullo es lo primero que tenemos que dejar ir. Tenemos que entregar ese yo vanidoso, arrogante. Hay que dejarlo ir, porque el entendimiento de mí misma no es saber cuántas placas tengo en la pared por mis logros, mis conocimientos, mis estudios. No, el conocimiento de mí mismo es saber que yo no puedo tratar a mi hermano como menor a mí, ni me puedo portar como superior a él, sino que pensemos de él igualmente como Dios lo ve. Y eso se llama humildad. Para saber quién soy, con todo lo que puedo tener de conocimiento, pero saber mantenerme humilde para poder tocar tanto al niño como al adulto, como al anciano, como a todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. La otra segunda punto que trae la sabiduría es un entendimiento de la verdad espiritual. A través de esta sabiduría podemos entender la palabra, las cosas profundas de Dios. Eso lo puso Lucy también, que la sabiduría es la revelación de esa palabra. Aparte del don de la sabiduría, no podemos comprender las cosas profundas de Dios. Para eso necesitamos la sabiduría. El entendimiento espiritual de esas cosas profundas nos llevan a una dignidad correlativa y nos llevan a madurez en nuestra vida para Dios. Por eso necesitamos esta sabiduría para que nos dé un entendimiento de verdad espiritual. En este discernimiento, es este discernimiento espiritual de la verdad lo que nos impide descarriarnos y ser llevados por todo viento de doctrina. Por eso Jesús, por eso cuando Pablo escribe en Corintios, habla de que a cada uno se le dio un don, y habla del apóstol, habla del pastor, el profeta y todo, a todos, está hablando de esos dones que fueron manifestados para que nosotros pudiéramos activarlos, pero se dio por el mismo Espíritu. O sea, yo necesito la sabiduría para entender la verdad espiritual. Entonces, necesito la sabiduría para tener un entendimiento de la palabra. Necesito sabiduría, y eso emana de Dios, de su Espíritu Santo. Sin un profundo entendimiento de la palabra de Dios a través de la Escritura, no desarrollaremos la perspicacia, la sabiduría más profunda de la verdad que el Padre desea que tengamos. Santiago habla que pidamos la sabiduría a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, lo dice en Santiago capítulo 1, pídala a Dios, el que da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la ola del mar que va y viene. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense que tal haga que recibirá nada de Jehová. Entonces,
Si la sabiduría me trae entendimiento de la Escritura, yo no voy a ser movido por ningún viento de doctrina falsa. Tenemos que entender eso. Necesitamos valorar la Escritura, valorar la verdad de Dios y aplicarla a nuestra vida cotidiana. El versículo que vamos a utilizar en esto es 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Y dice así. Le está hablando Pablo a Timoteo y le está diciendo, 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire qué importante es entender la Escritura, tener un entendimiento de la Escritura. Le dice Pablo a Timoteo, por esas sagradas escrituras, esas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. El cuarto punto que nos da la sabiduría es un entendimiento de la voluntad de Dios, iglesia. Cuando nosotros adquirimos sabiduría, entramos en ese conocimiento de su palabra. Su palabra es revelada a nuestras vidas. Dios comienza a revelar quién es a nuestras vidas. Esa palabra comienza a ser revelada. Empezamos a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y yo quiero leer 3 versículos, si alguien los puede poner. El primero es Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. El segundo, Efesios 5:15 al 16. Efesios 5:15 al 16. Y el tercero, Santiago 1:5 al 8. Santiago 1:5 al 8. Vuelvo a repetir. Una de las cosas que trae la sabiduría espiritual, el cuarto punto, es un entendimiento de la voluntad de Dios. Y para eso vamos a utilizar 3 versículos. Colosenses 1:9, Efesios 5:15 al 16 y Santiago 1:5 al 8. Necesitamos vivir en concordancia con la voluntad de Dios durante nuestra vida entera para que podamos ser productivos y provechosos para Dios. Necesitamos pedir al Padre la sabiduría para discernir su voluntad. Y uno de los versículos que repetimos mucho está en Romanos capítulo 12, que habla de renovar nuestro entendimiento. Amén, que tenemos que renovar nuestra mente para poder conocer cuál es la voluntad perfecta, buena, agradable, perfecta de Dios en nuestras vidas. Entonces, necesitamos un entendimiento de su voluntad y ese entendimiento lo vamos a tener porque hay una sabiduría dentro de nosotros que ha sido puesta por Dios, que emana del temor a Dios, que esa misma sabiduría nos va a llevar a entender cuál es su voluntad perfecta para que vivamos una vida cristiana productiva y provechosa para Dios. Entonces, Colosenses 1:9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y de qué está orando Pablo? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, pidiendo de que sea la iglesia llena, que sean llenos los colosenses del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está orando para que Dios le dé esa sabiduría, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y para que caminen en el propósito perfecto de Dios. Efesios capítulo 5, verso del 15 al 16, otro de los versículos que vamos a utilizar en este punto de un entendimiento de la voluntad de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Leyendo el libro de Apocalipsis, ya casi terminándolo, porque cogemos capítulo por capítulo, leyendo el libro de Apocalipsis entendemos que los tiempos que se están acercando son tiempos distintivos y son tiempos donde tenemos que conocerlos. ¿Por qué tenemos que conocer los tiempos? Porque eso nos va a enseñar cuán cerca está la venida del Señor. ¿Por qué tenemos que conocer los tiempos? No solo para tú y yo prepararnos, sino para poder salir y tener ya en mente, predicar y hablarle a aquellos que todavía no han hecho una decisión por Cristo, a nuestra familia, y interceder día y noche por los nuestros, por los que están afuera, por los que se pierden, porque el tiempo está cerca. Y dice esta palabra en Efesios: mira pues con diligencia cómo andéis. No andemos como necios, sino andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el otro versículo que vamos a utilizar es Santiago 1, del 5 al 8. Santiago 1, del 5 al 8. Printé todos los versículos para no tener que estar brincando de un lado a otro y poderlo completar hoy este estudio. Dice Santiago 1, del 5 al 8, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué necesito sabiduría, iglesia? Para tener firmeza, para tener constancia, para tener integridad en mi corazón, para ser persona de una sola palabra. Necesito la sabiduría para tener un entendimiento mayor de quién soy. Fue el punto número 1. Conocimiento, entendimiento de mí misma, entendimiento de la verdad espiritual. El tercer, entendimiento de la Escritura. El cuarto, entendimiento de la voluntad de Dios. No podemos seguir diciendo: ay, yo no sé, yo leo la Biblia y no la entiendo. Pues si no la entiende, pídele a Dios sabiduría. El Espíritu Santo de Dios dice su palabra, su propia palabra, que fue dejado para enseñarnos la verdad. Eso lo dice en Juan capítulo 16. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él enseñará las cosas que ha visto de mí. Él va a decirle a ustedes lo que está sucediendo. El Espíritu Santo que está dentro de ti es la sabiduría de Dios. Aprovéchalo y permítele al Espíritu Santo gobernar de tal manera tu vida que tú puedas comprender la palabra, aplicarla a tu vida y caminar por esa palabra. Voy al quinto punto, iglesia amada, porque quiero hoy terminarlo para que ustedes lo tengan. Otra cosa que hace la sabiduría, que la sabiduría me trae, la sabiduría espiritual, otra cosa es un entendimiento de los dones espirituales. Dios, el Espíritu Santo, repartió dones como Él quiso. Y esos dones, dice su propia palabra en 1 Corintios 12, que son irrevocables. Pero para yo tener un entendimiento mejor de los dones espirituales, yo necesito sabiduría. La sabiduría es necesaria cuando se trata de dones de poder, porque el poder indisciplinado, escúchame bien, el poder indisciplinado puede llevar estragos en la vida de aquellos que lo reciben. Hace mucho tiempo atrás, iglesia, alguien dio una profecía a una persona muy cercana a mí. Y cuando dio la profecía, lo que trajo fue confusión. Una confusión que yo no le puedo a usted ni explicar, porque fue algo bien extraño, fue algo que no tenía ni que decir. No era una profecía ni tan siquiera algo bueno, ¿entiende? Ahí, como uno dice, se le fue. Y trajo tal confusión
que esas personas, gracias a Dios, una todavía está en el Señor, pero otra se apartó de Dios y se apartó aún de su propia compañera, porque la profecía fue un poco distorsionada. Esa persona estaba casada y le estaba dando una profecía de que Dios le iba a traer otra persona. Cuando uno no tiene la sabiduría, la disciplina, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a hablar cosas, amén, que van a traer confusión, porque la misma palabra dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, hay que entender que necesitamos madurez para tener un entendimiento de los dones espirituales, específicamente cuando hablamos de poder, de discernimiento y de sabiduría, que de don de ciencia, de don de esto, don de lo otro. Tenga mucho cuidado. Hace muchos años atrás, y yo se lo compartía a la iglesia, yo oraba y le decía, Señor, dame dones que yo pueda manejar y que con ellos no pueda hacer daño al cuerpo. Iglesia, tal vez fue una oración errónea, pero yo entendía que mucha gente utiliza el discernimiento, entre comillas, para traer división y confusión. A veces escuchan cosas de los hermanos, chisme, habladurías, y vienen al altar y ministran a otro con palabras que ya conocen y cosas que ya conocen de las personas. Eso es peligroso y eso hace daño al cuerpo de Cristo. Y porque yo había oído eso y porque yo sabía, yo le dije, Señor, dame los dones que yo pueda manejar. Iglesia, sin la sabiduría de Dios no podemos manejar nada. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos madurez en nuestro espíritu. Necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría es necesaria para que esos dones se utilicen conforme a la voluntad de Dios, no a nuestras emociones. No podemos combinar nuestras emociones cuando estamos dando profecías o cuando estamos hablando de ciencia, don de discernimiento, don de sanidad. Hay que tener cuidado, porque hay personas que se han ofendido cuando se les dice, tú tienes un espíritu, tú estás endemoniado, hay que tener cuidado cuando oramos, cuando ponemos manos. O sea, Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en la forma de pensar. Seamos niños en la malicia, iglesia. Muchas veces hablamos cosas y las estamos hablando con malicia. Yo también les testificaba a ustedes, y lo tengo que compartir, que por haber trabajado 5 años con el Departamento de Niños y Familia como consejera de hogar, muchos años que estuve con ellos, yo salí de ahí pensando que cuando veía un niño que estaba un poquito perturbado o que no quería que el padre lo tocara, yo pensaba, Dios mío, lo abusó sexualmente, o Señor, lo está abusando físicamente. Cuando veía cosas que se me parecían a las cosas que yo tuve que bregar y lidiar en las cortes, tuve que pedirle a Dios que me quitara eso, iglesia, esa malicia de ver en todo como algo malo. Y no era que veía en todo pecado, pero a veces veía cosas y ay, Dios mío, ese niño es abusado, ay, Dios mío, esto es así, ay, Dios mío, esto es asado. Iglesia, seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que madurar, tenemos que saber que el cuerpo es de Dios, que la cabeza es Cristo y que yo no puedo utilizar lo que Dios me ha dado, los dones, la autoridad, la posición que Dios ha puesto en mi vida para tratar de someter gente a mí o para tratar de controlar. Señor, yo digo, Jehová, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Necesitamos la sabiduría para ese entendimiento de los dones espirituales y para utilizarlos conforme a la voluntad de Dios para cada uno de su pueblo.
No podemos lastimar más el pueblo, ni el cuerpo de Cristo. La iglesia está para sanar y restaurar, no para lastimar. Si usted no tiene nada que decir, que no sea provechoso, no lo diga. Mi mamá decía, si tú no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Así me decía mi santa mamá. No hables nada si no tienes nada bueno que decir. Seamos pacificadores. Seamos gente del reino. O sea, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, lo primero que habló fue Mateo 5, las bienaventuranzas, puso un orden. Bienaventurado el que llora, bienaventurado el pacificador, bienaventurado el manso, o sea, estaba hablándole a gente que tenían que cambiar su modo de ser para poder ser fructíferos para el reino de Dios. Si nosotros no tenemos que decir, mira, hay veces que hay personas, y lo digo con respeto, que tienen sueños negativos y los comparten con la misma persona que los tienen, y tienen que tener cuidado porque eso puede, la boca de nosotros, en nuestra lengua hay poder de vida y de muerte. Guardémoslo. Si usted tiene un sueño con alguien, compártalo conmigo o con un anciano, alguien con madurez espiritual. Pero no lo diga a la persona que lo tuvo al momento, porque puede confundir. Medite, ore, ¿qué Dios quiere con eso? Pero no lo espepite porque hace daño y puede lastimar el cuerpo, y no nos damos cuenta que hay poder en nuestra lengua. Amén. Tenemos que tener cuidado. Número 6. Necesitamos la sabiduría para entender el poder. Un entendimiento del poder espiritual que hay en Dios. Del poder espiritual. Necesitamos poder discernir lo verdadero de lo falso. Por eso yo siempre les decía que cuando la hermana Irene hablaba en el Banco Popular, decía, a nosotros no nos ponen los billetes falsos para conocerlo, nos ponen el verdadero. Para conocer el billete de 100, el billete de 20, el billete, hay que conocerlo, conocer el billete original. A mí no me importa el falso, a mí me importa el original. Y si yo entiendo y discierno lo que es verdadero, voy a distinguir lo que es falso. Pero necesito la sabiduría de Dios. Dios ha provisto para ello a través de los recursos del Espíritu Santo. Entonces, si yo me permanezco cerca de la palabra y del consejo sabio de hombres de Dios, también puedo ayudar. Eso ayuda, iglesia. Mi hermano era un hombre que tenía mucha sabiduría, era un hombre paciente, era un hombre que pensaba antes de hablar, no hablaba de nadie, no chismeaba, no criticaba, no juzgaba. Yo entendí que ese hombre se comió el libro de los proverbios, lo entró por dentro y vivió el libro. No hablaba, lo que decía lo decía con calma, lo pensaba antes de hablar, y cuando hablaba soltaba sabiduría. No ofendía a nadie por ofender, no hablaba por hablar. Iglesia, hay que tener cuidado. O sea, necesito entendimiento. Amén. Para discernir del poder de Dios espiritual, para discernir lo bueno y lo malo, lo que es verdadero y lo que no es. En los últimos tiempos, iglesia, van a haber gente que van a hacer milagros, pero son del mismo diablo. Y se van a parecer a los nuestros, y las lenguas y la imposición de manos, pero yo, como yo reconozco lo verdadero, te voy a poder discernir lo que no es. Entonces, aquí te voy a dar tres versículos, escríbelos. Primera de Juan 4, 1 y 2. Primera de Juan 4, 1 y 2. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Y Primera de Corintios 12:10. Para este sexto punto, que necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría, lo que trae la sabiduría espiritual, es un entendimiento del poder espiritual. Y te vuelvo a repetir, amén. Primera de Juan 4, 1 al 2. Primera de Juan 4, 1 al 2. Segunda de Corintios 2:11. Y Primera de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 2:11 y Primera de Corintios 12:10. Esa sabiduría
Lo que trae la sabiduría es un discernimiento, un entendimiento. Entonces, primera de Juan 4, 1 al 2 dice, y quiero que lo escuche. El hermano Luis Martínez escribió los versículos para que usted pueda seguirme con ellos. Es que los puse aquí, los saqué, los printé para poder más rápidamente dárselos. Primera de Juan 4, del 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En eso conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, especialmente en este último tiempo, que sabe que le queda poco tiempo y está deseoso de arrebatar unos pocos. Pero en el nombre de Jesús yo declaro que nosotros estamos fundados, fortalecidos, parados en la roca que es Cristo, y que nada nos va a mover de ahí en el nombre poderoso de Dios. Y el Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10, habla de los dones del Espíritu. Le dio a uno el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento. O sea, que hay unos dones que se van a activar. Pero se van a activar dones del Espíritu, pero va a haber muchas similitudes. Van a haber muchas personas que van a querer asimilar o tal vez copiar las cosas de Dios, y para eso necesitamos esa sabiduría que nos da un entendimiento del poder espiritual para discernir lo verdadero de lo falso. Número 7. Esa sabiduría, esas cosas que trae la sabiduría espiritual, esas 8 cosas que trae, Él te da un entendimiento de la esperanza a lo que hemos sido llamados. La esperanza. Vaya a Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Amén. Hebreos 10, 23. Necesitamos entender, o sea, esta sabiduría va a traer a nosotros un entendimiento de la esperanza a la que somos llamados. Necesitamos entender esta por fe, esa esperanza, para poder ganar el ánimo que necesitamos en nuestro caminar como creyentes. El entendimiento de esta esperanza me va a proveer una perspectiva en mi vida mucho más amplia y grandiosa que lo limitado, y a veces difícil, contexto demostrado en nuestra experiencia cotidiana. O sea, Dios me va a enseñar a través de esta sabiduría, esta esperanza a la que he sido llamada, para que yo pueda perseverar, para que yo pueda mantenerme en el ánimo, para que yo pueda caminar hasta el final de esta meta. Hechos 10:23 te dice así: mantengámonos firmes, iglesia, firmeza, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo necesito la sabiduría de Dios para entender los tiempos, pero a la misma vez para tener un entendimiento de la esperanza a la que he sido llamada. Yo estoy esperando el regreso de Cristo. Yo estoy esperando que el Señor me levante. Yo estoy esperando que Él me llame a su presencia. Yo estoy esperando las calles de oro, el mar de cristal. Yo estoy esperando. Luis, Hebreos 10:23. Hebreos, perdóneme si dije Hechos, iglesia. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Yo tengo una esperanza, por eso yo tengo que correr esta carrera con sabiduría, con entendimiento de la voluntad de Dios. Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo. Yo quiero caminar en pos de mi amado. Yo quiero seguir los pasos de Jesús. Yo quiero entrar en la perfecta voluntad de Dios para no perder más el tiempo, iglesia, porque los días se están acortando. Y termino con el número 8. 8 cosas que la sabiduría nos da, que trae la sabiduría espiritual
Y el número 8 te voy a dar varios versículos. Te los voy a dar según los vaya leyendo. La sabiduría me va a dar un entendimiento de las señales de los tiempos. La sabiduría, esa ventaja de la sabiduría es que voy a tener un entendimiento de las señales de los tiempos. No hemos de ser personas que miran fechas, ¿verdad? Porque incluso Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora cuando volvería, sino el Padre que está en el cielo. Sin embargo, y eso Jesús lo dijo en Mateo 24:36, que el día ni la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, no estamos destinados a vivir en ignorancia con respecto a los sucesos a nuestro alrededor, mientras vemos las cosas moviéndose hacia un punto culminante. Hemos de vivir con urgencia y estado de preparación que pertenece a la gente que es consciente de los movimientos de los tiempos alrededor de ellos. No vamos a vivir en ansiedad, no vamos a vivir en pánico, sino que como yo tengo la sabiduría de Dios, como los hijos de Isaacar, comenzaremos a ser conocedores de los tiempos. Entonces, vamos a vivir con la urgencia, como muchas veces hemos dicho, como si Cristo viniera hoy, pero trabajar como si viniera de aquí a 1000 años, ¿entiende? Esa es urgencia. Y estado de preparación que pertenece solamente a la gente que es consciente de los movimientos de los tiempos alrededor de ellos. Por eso la palabra en la parábola, Jesucristo diciendo, si un padre sabe cuando va a venir el ladrón, yo te aseguro a ti que estaría velando en la puerta y no lo dejaría entrar. Si tú sabes que van a robar en tu casa esta noche, yo te aseguro a ti que tendrías varias patrullas alrededor de tu casa, la puerta bien cerrada, selladas las ventanas y tendrías un bate en la mano por si entran a tu casa. ¿Por qué? Porque estás preparándote por algo que va a suceder. Asimismo tiene que ser la iglesia preparada para estos tiempos. Sabemos que Cristo viene otra vez y necesitamos vivir nuestra vida a la luz de este hecho. No podemos pasar por alto que Jesucristo vuelve. Vuelve y nos va a levantar en una nube, va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros los que hemos quedado. Viene la segunda venida de Cristo para los que se quedaron, viene iglesia. No podemos vivir nuestra vida sin pensar en la segunda venida o el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que estar atentos a esos tiempos. Te voy a dar 3 versículos. Por favor, Luis, si puedes, o Katy, apúntenlo, el que pueda. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6. Es el primer versículo que te voy a dar. El próximo. Mateo 24, 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Y con eso vamos a terminar. Entonces, la sabiduría, lo que la sabiduría va a producir en mí es un entendimiento de las señales de los tiempos. No vamos a estar mirando el reloj, pero sí vamos a estar mirando lo que está sucediendo, sabiendo que yo tengo que estar preparada, viviendo con la urgencia y en mente que Cristo vuelve otra vez. Entonces, terminamos con estos 2 versículos. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Mateo 24, 42 al 44 dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no pensáis. Es importante, iglesia, conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra, conocer la revelación de quién es Dios. Para eso Dios nos dio la sabiduría y nos las ha dado a través de su Espíritu Santo. La sabiduría se adquiere y la adquirimos a través de su palabra. La sabiduría la adquirimos a través de la intimidad con el Padre. El Padre, a la medida que yo me comprometa con Él, el Padre va a entender y va a saber que realmente I'm in business. I want to know Him. Yo quiero conocerte. Y el Padre va a depositar en mí ese entendimiento para que cuando la palabra yo la abra, pueda abrir la palabra y esa palabra se convierte en rema dentro de mi vida. Y hoy vamos a terminar este estudio de que hemos sido hechos y fuimos creados para dar fruto y frutos que permanezcan. Entonces, hoy te dije, y lo puedes oír más tarde o más luego, todos estos estudios comenzaron lo puedes buscar en Facebook, en los videos de la iglesia, comenzaron en enero 28. Cada jueves después de enero 28 trajo un estudio sobre el fruto. Y estamos terminando hoy. Amén. 4 de marzo, el estudio hemos sido creados para dar fruto. Y terminé diciendo 8 cosas que nos trae la sabiduría espiritual. Y las voy a repetir y con eso oramos. La sabiduría va a traer un nuevo entendimiento de mí misma. Va a traer un entendimiento de verdad espiritual. Va a traer un entendimiento de la Escritura. Va a traer un entendimiento de la voluntad de Dios. Va a traer un entendimiento de los dones espirituales. Va a traer un entendimiento del poder espiritual. Va a traer un entendimiento de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y va a traer un entendimiento de las señales de los tiempos. Iglesia, levántate. Reclama lo que es tuyo. Ora. Busca a Dios. Para que Dios te revele sus propósitos y sus planes. Para que vivamos una vida con propósito. Una vida que traiga gloria al nombre de Jesucristo. Y hoy yo te digo de todo corazón, si te has perdido estos estudios, iglesia amado, comienza a buscarlos desde el 28 de enero. Terminamos hoy 4. Por favor, abra la palabra, escudriñe la palabra, aprenda de la palabra, pídale sabiduría a Dios. Si no la tiene, si no la entiende, demándela. Él da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Él te la dará. Tenemos que entender que necesitamos sabiduría aún para utilizar los dones del Espíritu. Para que no seamos piedra de tropiezo, sino que seamos de bendición para que el pueblo, el cuerpo pueda crecer y pueda ser madurado a través de los dones del Espíritu, de la palabra, de la enseñanza y que nosotros como cuerpo podamos levantar a otros y no ser para ellos algo que los impulsa hacia abajo, sino que los levantemos hacia arriba. Y los pongamos a mirar arriba, iglesia. Que nadie nos mire a nosotros, que mire al Padre. Por eso Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Así que, iglesia, yo te bendigo en esta noche de todo corazón. Anhelo de todo corazón, como dijo el libro de Colosenses, y voy a terminar con esa palabra. Y voy a terminar con esa palabra porque el Espíritu me la dio que te la dijera ahora mismo. Y yo soy obediente al Espíritu de Dios. Amén. Y voy a terminar con esta palabra para ti, para bendecirte. Esther, Dios te me bendiga, mamá. Voy a terminar con ella. Y voy a terminar con esta palabra como mi oración para ti. Y es en Colosenses capítulo 1, del 9 al 12. Del 9 al 12. Por lo cual, y termino con esto, y esta es mi oración para ti.
También nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, de pedir, y esta es mi petición hoy para ti, que seáis llenos, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oro para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oro para que tengan gozo, para que den gracias al Padre que te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Iglesia amada, esa es mi oración para ti hoy. Léela, recíbela de parte de Dios. Que crezcas en el conocimiento de su voluntad, que crezcas en sabiduría e inteligencia, que seas agradable, que lo que hagas agrade a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Dios. Aleluya. Fortalécete en el poder de Él, conforme a la potencia de su gloria. Esa es mi oración para ti, en el nombre de Jesús. Y declaro que esa oración se hace realidad en todo aquel que escuche esta palabra y que entienda que el Señor nos ama con amor eterno, que nos ha prolongado su misericordia, pero que anhela que lo conozcamos, porque al conocer a Dios seremos libres y seremos más que libres. Caminaremos en bendición y caminaremos en el propósito divino de Dios. Bendecida seas Magali, bendecida seas Aileen. Orando por ti estaba hoy, orando por Aurea, te bendigo. Bendigo a tu esposo Kenneth, los bendigo a cada uno. Gracias por haberte conectado, pero sobre todo, iglesia, no por conectarte, sino hoy declaro que tú vas a ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor olvidadizo. Te amo, iglesia, y nos vemos el domingo a la 1 de la tarde en la 2300 de Howland Boulevard. Allí estamos con los brazos abiertos. Te daremos el puñito, el brazo no. Tal vez no te abrazamos mucho porque queremos guardar la distancia y guardarte a ti. Así que tenemos todo preparado, tenemos todo para que te sientas bien, te sientas cómodo, pero a la misma vez te sientas protegido en la casa del Padre. Ven y adora con nosotros. Será un privilegio tenerte. Dios me los bendiga.